j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. La gobernabilidad en Francia está en juego, y es que para el presidente Emmanuel Macron, su decisión de convocar elecciones anticipadas era la solución más responsable. Los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo estaban cada vez más claros, y no eran buenas noticias para el ejecutivo centrista de Macron. La extrema derecha se había posicionado como primera fuerza política en la Eurocámara. La diferencia de votos no era estrecha. Agrupación Nacional consiguió el 31% de las papeletas francesas, frente al 14,6% de Renacimiento, el partido del mandatario, es decir, la formación que representa la política de extrema derecha Marine Le Pen, le sacó más del doble de votos de ventaja a la de Macron, y por eso el presidente francés tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional. ¿Pero qué ha originado la crisis política en Francia? Aquí te explicamos algunas claves para entender la situación. La respuesta no podría estar en cambios de gobierno o en coaliciones que no fueron posibles en el Parlamento, como lo han demostrado muy claramente los últimos días, sino en una disolución que es la única manera de aclarar asuntos. Es importante porque estamos en un momento en el que nuestro país debe estar a la altura de una serie de desafíos y no puede dejarse bloquear por los extremos. Y porque es un acto de confianza en nuestro pueblo, en la democracia. Macron quiso convocar elecciones como una muestra de confianza en el pueblo francés, pero para ello primero tuvo que disolver la Asamblea Nacional, un recurso del que goza el presidente pero que no se utilizaba desde 1997. La coalición de izquierda liderada por el Partido Socialista logró grandes avances y tomó el control del organismo, un riesgo al que Macron se expone actualmente. Para los analistas, Macron no estaba obligado a tomar esta decisión, pero lo hizo ante un inminente temor. La derecha radical cada vez tiene más simpatizantes y de seguir las cosas como van, puede seguir creciendo para las elecciones presidenciales de 2027. Esta sería una forma de frenar a la extrema derecha, medirse con la oposición y presionar a los franceses para que se posicionen ante este avance. Además, según medios locales como Le Figaro, se espera que en los próximos meses Macron no consiga una mayoría en la Cámara Baja para aprobar el presupuesto general, un escenario que también lo obligaría a convocar a comicios anticipados. Según los analistas, las clases populares francesas se encuentran en una gran insatisfacción respecto a la evolución de la sociedad, con un gran proceso de desindustrialización que tiene ya unos 40 años aproximadamente. También se suma a esa pérdida de puestos de trabajo un empobrecimiento bastante importante y sobre todo el sentimiento exacerbado por el gobierno joven y muy técnico de Macron, que las élites gubernamentales no atienden las necesidades de las clases populares. Según Ipsos, las personas que ganan menos de 1.250 euros al mes, que es menos del salario mínimo en Francia, votan en un 38% por el ultraderechista Agrupación Nacional y un 57% de los obreros depositan su sufragio por la extrema derecha. La izquierda que ha gobernado no ha sabido responder a las necesidades de un electorado relegado y la llamada nueva izquierda tiene preocupaciones de otro tipo, ecológicas, feministas y antirracistas, dejando por fuera a una parte importante de las clases populares de una Francia pobre y relegada. Esa es la fortaleza del partido de Marine Le Pen y ahora del presidente de su partido, el joven Jordan Bardella, quien ha logrado convencer en sectores más pudientes. Entonces se puede hablar ya de un voto de adhesión. Según analistas, el partido de Le Pen, Agrupación Nacional, ha abandonado esos íconos de la política de ultraderecha, manteniéndose prácticamente como único reflejo la cuestión antimigrante o la presentación del peligro de la inmigración que amenazaría al pueblo francés. En esta campaña de legislativas anticipadas, Agrupación Nacional ha ido efectivamente borrando de poco en poco sus medidas más sociales para atraer al empresariado y a los sectores con más ingresos, pero mantiene todas las medidas polémicas
sobre la inmigración y los binacionales. En diciembre del 2023, Emmanuel Macron hizo aprobar una ley de inmigración, no solo gracias a los votos de su partido Renacimiento, sino que también se inspiró en sus propuestas, en donde quedan fuera de la norma actual 3 puntos neutrales específicos: la creación del delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales. Tampoco fueron incluidas las restricciones al reagrupamiento familiar, la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros como garantía de que saldrán del país, o las restricciones al llamado derecho de suelo en la adopción de la nacionalidad francesa. La diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Marine Le Pen, aseguró que la única manera de endurecer la ley migratoria, algo que desean la mayoría de los franceses según las encuestas, será mediante una revisión de la Constitución que ella defiende. Agrupación Nacional supo capitalizar el rechazo a las políticas de Emmanuel Macron. El 39% de los franceses expresaron que querían mostrar con su voto su oposición al presidente de la República y a su gobierno, según un sondeo de Ipsos, una proporción que se eleva incluso al 68% de los votantes de Jordan Bardella. Es una señal de que las ideas de extrema derecha ganan cada vez más terreno entre los ciudadanos, que constatan que Agrupación Nacional ya no es el único partido que expresa su rechazo a los extranjeros. Las elecciones legislativas no son lo mismo que las elecciones presidenciales. Mientras que las segundas definen al presidente o la presidenta del país, las legislativas definen la composición de la Asamblea Nacional y sus 577 puestos para un periodo de 5 años. Cada partido presenta a un candidato y el que haya obtenido mejores resultados gana la posición de primer ministro y debe formar gobierno, es decir, designar un gabinete ministerial. La composición de la Asamblea Nacional es muy importante en Francia. El partido de Macron cuenta con 169 escaños, es la formación mayoritaria, pero con sus aliados alcanza los 250 asientos, aún por debajo de los 289 que se requieren para la mayoría absoluta, y no tener esta mayoría en la Cámara Baja ha causado muchas malas consecuencias para Macron y su partido Renacimiento. Pues en caso de que Renacimiento no pueda formar una mayoría en la Asamblea Nacional, tendrá que nombrar un nuevo primer ministro del partido o la coalición que pueda formarla. Es decir, si Agrupación Nacional consigue formar mayoría, esta persona podría ser Jordan Bardella, presidente del movimiento de extrema derecha. Si eso sucede, al nuevo periodo de gobierno se le conocería como cohabitación, cuando el presidente y su primer ministro provienen de partidos políticos diferentes. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. Pero Macron ya ha dicho que va a seguir siendo presidente pase lo que pase, y está en su derecho de hacerlo, ya que los comicios legislativos y presidenciales son independientes entre sí, y él ganó los últimos en el año 2022. En este escenario, el mandatario conserva el papel principal en defensa como comandante en jefe y en política exterior, pero pierde el poder de fijar la política interna. Además, si estas elecciones no van bien para Macron, no podrá volver a disolver la Asamblea Nacional en el año siguiente a las últimas elecciones anticipadas convocadas. Después de la disolución de la Asamblea Nacional por Emmanuel Macron, el espectro de una victoria de Agrupación Nacional en las elecciones legislativas preocupa a los manifestantes en contra del partido de Marine Le Pen, que respondieron masivamente a la convocatoria de los sindicatos más grandes de Francia, y todas las fuerzas de izquierda del nuevo Frente Popular, conformada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, los ecologistas y Francia Insumisa, quienes decidieron unirse para vencer a la ultraderecha. Muchos de ellos alegaron que se movilizaban porque no deseaban vivir en una Francia racista y fascista. En total, la Confederación General del Trabajo contabilizó 640.000 protestantes en 182 movilizaciones en Francia. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France,
El cargo de presidente otorga la posibilidad de gobernar por decreto. Macron ha utilizado este poder en repetidas ocasiones, con la invocación del artículo 49.3 de la Constitución, que le permite aprobar leyes sin someterlas a votación, y de obtener un mal resultado en los comicios. El margen de acción de Macron se vería muy reducido. Además, las primeras encuestas no son esperanzadoras para el mandatario, ya que los primeros sondeos solo le dan el 18% de los votos, mientras que Agrupación Nacional va primera con el 31%. Para unir fuerzas se están gestando varias coaliciones en Francia. El partido ultraderechista La Reconquista ya ha firmado para ir con Agrupación Nacional y la izquierda se ha unido en un nuevo Frente Popular. Y es que esta es la vez que la extrema derecha estaría más cerca de gobernar en Francia desde la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo.